Cuestiones de tiempo, solo vamos a leer el capítulo 8 antes de comenzar la predicación, pero también vamos a tocar textos del capítulo 9 y una parte del capítulo 10. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 8. Dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque se habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron todos los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Gracias por estos medios tecnológicos que nos permiten reunirnos, Señor, a pesar de la distancia. Gracias, Padre, porque a pesar de las diferencias que nos separan, tú, Señor, eres el que nos une, y nuestra salvación y nuestra fe en común es la que nos une, Señor. Y gracias porque podemos disfrutar este tiempo de compañerismo sabiendo que hay otros hermanos en diferentes lugares del mundo que están pasando por las mismas pruebas que nosotros y que también nos pueden apoyar así como nosotros a ellos, Señor. Bendice este tiempo, que tu Espíritu nos hable y que podamos salir de aquí confrontados con la verdad de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un poco de contexto del libro de de Nehemías. El pueblo de Israel, después de haberse dividido en el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte muchos años después fue llevado cautivo por Asiria, el reino del sur fue llevado cautivo por Babilonia. Después de 70 años el imperio medo-persa conquista Babilonia y uno de los reyes medo-persas emite un decreto para que el pueblo judío pueda regresar nuevamente a Jerusalén. Ese pueblo judío que regresa después de 70 años de exilio
es este pueblo el cual se reunió frente a la puerta de las aguas a escuchar la lectura del libro de la ley por parte de Esdras y los demás sacerdotes. Este pueblo llevaba 70 años lejos de su tierra, lejos de sus tradiciones, lejos de su Dios, siendo adoctrinados constantemente para sacar de su mente sus tradiciones, su culto, su religión y adoptar los dioses y las costumbres del pueblo babilónico y posteriormente del pueblo persa. Era un pueblo que estaba alejado de su identidad nacional, de su identidad religiosa. Habían perdido su identidad, su cultura, podríamos decir que la habían dejado de lado. Se sentían abandonados por ese Dios del que podían haber escuchado hace mucho tiempo, o quizá había muchos que nunca habían escuchado de quién era Dios. El comentarista John MacArthur, refiriéndose a la condición de este pueblo, dice lo siguiente: mientras que había un remanente judío, como se le prometió a Abraham, no parece ni siquiera ser tan grande como en el tiempo del Éxodo. Los judíos ni poseyeron la tierra, ni gobernaron como nación soberana. El trono de David estaba desocupado. Si recordamos todo lo que ha sucedido en la historia del pueblo judío hasta ahora, constantemente se le han hecho promesas. Y Dios evidentemente cumplió esas promesas. Pero por la rebeldía del pueblo, ahora ellos están viendo su situación y su conclusión es: Dios nos ha abandonado. Porque Dios nos prometió una tierra y fuimos 70 años extranjeros. Porque Dios nos prometió un pueblo numeroso, pero vino Babilonia y destruyó a gran parte de nuestra población, y a la que no destruyó la llevó como esclava. Porque Dios prometió un rey para siempre en el trono de David, y ahora somos gobernados por un rey extranjero. Este es el contexto que encontramos en esta porción de Nehemías 8, 9 y 10. Y lo que vamos a ver el día de hoy son 3 puntos que deben guiar nuestra cultura como cristianos, enfocada en los hábitos que tengamos nosotros con la Biblia. Porque este relato que acabamos de leer es como el pueblo, después de estar 70 años alejados de su identidad, de su cultura y de sus tradiciones, escucha nuevamente la palabra de Dios. Muchos de ellos quizá nunca habían escuchado absolutamente nada de Jehová. Y los más viejos, los que quizá habían vivido antes del exilio, seguramente ya no se acordaban de nada, o lo quisieron olvidar después de todo el sufrimiento que tuvieron estando en un pueblo extranjero. Pero la aparición de la ley, la aparición de la palabra de Dios generó un avivamiento en este pueblo adormilado. Y la palabra de Dios también puede generar un avivamiento en nuestras vidas. Y el mundo hoy en día necesita una juventud cristiana que tenga un avivamiento, que se levante, que tome decisiones, que tenga una cultura celestial, que se aleje de la cultura que le quiere imponer el mundo y abrace la cultura que marca claramente la Biblia. Y vamos a ver 3 puntos de cómo debemos nosotros estudiar y amar la Biblia, y que ese amor que tenemos por la palabra de Dios es ese rasgo característico que nos tiene que diferenciar de las demás personas. Y en este caso, que tenemos 2 congregaciones de 2 países diferentes, ese amor por la palabra de Dios tiene que ser un rasgo común entre ustedes y nosotros. Ese tiene que ser el rasgo genuino de un verdadero creyente. Y eso debe ser algo que nos una, a pesar de las diferencias que pueda haber entre nosotros. Y las diferencias de las que estamos hablando aquí son posiblemente simplemente culturales. Pero si pensamos aún en diferencias más allá, quizá más profundas o más serias, la palabra de Dios tiene que ser algo que nos una y podamos poner encima de esas diferencias. Y es sabio hacerlo. Los 3 puntos que vamos a ver son apreciación, apropiación y acción. Nosotros como creyentes debemos tener una apreciación por la Escritura, debemos apropiarnos de ella y debemos ponerla en acción. El primer punto que vamos a ver es la apreciación. Y en este punto vamos a ver 2 hábitos que debemos tener en nuestra cultura bíblica, en nuestros hábitos y disciplinas bíblicas. Y son estos 2 puntos, la lectura y la comprensión. Este pasaje en Nehemías 8 nos muestra un pueblo, como les decía, que llevaba 70 años alejado de sus tradiciones. Y entendiendo que el pueblo judío estaba íntimamente ligado a la adoración a Dios, todo su día a día giraba en torno a elementos religiosos de adoración.
Pasar 70 años lejos de eso era quitarles a ellos su identidad. Y este pasaje nos muestra que el pueblo se reunió para escuchar la palabra de la ley de Dios desde el alba, desde la salida del sol hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas. 6 horas seguidas escuchando y meditando en la palabra de Dios. Es interesante notar una frase que hay en el versículo 4. El versículo 4 dice, el versículo 3, el final del versículo 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esta frase tiene una connotación más profunda que simplemente una escucha con mucha concentración. Y esta palabra o esta frase, todo el pueblo estuvo atento, hace referencia a que el pueblo se levantó, mostrando una reverencia ante lo que iba a ser leído delante de ellos, como si Dios mismo estuviera al frente leyéndoles el libro de la ley, mostrando una reverencia profunda por las palabras de este libro. Y aquí podemos empezar a sacar algunas aplicaciones para nuestros días. Y las aplicaciones durante este mensaje las voy a hacer en forma de preguntas, para que meditemos realmente qué tanto estamos demostrando esta cultura celestial y estos hábitos de disciplinas bíblicas. Y la primera aplicación en forma de pregunta sería: ¿cuánto tiempo invertimos en apreciar, en escuchar la palabra de Dios? Este pueblo duró casi 6 horas seguidas de pie, escuchando la palabra de Dios, afuera en el sol. Tenía que haber mucha gente para que todo el pueblo, el relato habla de tanto hombres como mujeres y niños, se reunieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para escuchar y leer la Biblia? Podríamos decir que aproximadamente los seres humanos duramos 16 horas del día despiertos. Eso tomando en cuenta que sigamos las recomendaciones médicas de dormir por lo menos 8 horas. Y los que quizás estén en la universidad o trabajen saben que cumplir esas 8 horas es cada vez más difícil. Pero supongamos que sí, que duramos 16 horas del día despiertos. Si nosotros invertimos 30 minutos al día leyendo la Biblia, de todo el tiempo que tenemos despiertos en el día, estaríamos invirtiendo un 3% de nuestro tiempo en Dios. Un 3% leyendo la Biblia media hora. Si lo hacemos 1 hora, es solo un 6%. Imagínense cuánto pueden ser 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué tanto estamos valorando nuestro tiempo, nuestra apreciación de la palabra de Dios? Y ahora, es evidente, cada uno de nosotros tiene responsabilidades, estudios, trabajo, familia, responsabilidades dentro de la iglesia misma. Pero si hiciéramos este mismo ejercicio que hicimos con un tiempo de 30 minutos leyendo la Biblia, si lo hiciéramos con cuánto tiempo pasamos en redes sociales, con cuánto tiempo pasamos, no sé, haciendo deporte, cuánto tiempo pasamos saliendo con amigos, estoy casi seguro que ese porcentaje sería mucho mayor a simplemente un 3%. Pero, ¿cuál es nuestra prioridad? La cultura del mundo quiere que nuestra prioridad seamos nosotros mismos, que sea incluso nuestra familia, nuestra pareja, los que son papás, sus hijos. Pero ¿cuál debería ser nuestra prioridad? El pueblo, a pesar de que había estado 70 años lejos de su identidad, posiblemente enojados contra Dios por lo que les había pasado, duró 6 horas, que es una cuarta parte de esas 16 horas, escuchando de pie a la intemperie la palabra de Dios. Y no solo escuchando, sino comprendiendo. Porque a pesar de que la lectura bíblica es muy útil y es un buen hábito leer una porción de la Escritura al empezar el día, cuando uno tiene un rato libre, invertirlo en leer la palabra de Dios, una lectura superficial nunca va a ser igual de provechosa que un tiempo meditando profundamente en las Escrituras. El pueblo no solo escuchaba la ley,
sino que entendían la lectura, pues ponían el sentido. Esto es lo que dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hay varios comentaristas que dicen que esta frase de poner el sentido hace referencia a una traducción, porque los escritos del Antiguo Testamento estaban escritos en hebreo, pero en ese momento la gran mayoría del pueblo hablaba arameo. Entonces se dice que esta parte de poner el sentido hace referencia a la traducción que hacían los sacerdotes para que el pueblo que no hablaba hebreo entendiera lo que la Escritura decía. Sin embargo, hay otros que creen que esta frase hace referencia a si yo agarro un texto muy grande y lo voy dividiendo en componentes más pequeños y voy explicando cada componente uno por uno. Y eso es lo que creen que hicieron los sacerdotes. Lo que se leía de la ley, ellos lo dividían en bloques más sencillos y se lo explicaban al pueblo. El punto es, cualquiera de las dos que haya sido, y a lo mejor fueron ambas al mismo tiempo, lo que nos muestra es que los sacerdotes se preocuparon porque el pueblo no solo escuchara, sino que realmente comprendiera lo que la Biblia estaba diciendo. No se limitaron solamente a leer, asumiendo que todos los que lo escuchaban estaban familiarizados con la ley y la iban a entender perfectamente. Invirtieron tiempo en la comprensión de lo que leían. Como les decía, a pesar de que la lectura bíblica es muy útil, nunca una lectura simple y superficial de la Biblia se va a comparar al aprendizaje que podemos sacar si tomamos tiempo e invertimos tiempo en hacer esto mismo. Y a los que tuvimos la oportunidad de ver el campamento que tuvimos hace poco aquí en Costa Rica, hablamos acerca de algunos métodos de estudio bíblico. Y si recuerdan, vimos el estudio bíblico textual. Esto que los sacerdotes estaban haciendo es comparable a lo que nosotros haríamos en un estudio bíblico textual. Tenemos una porción grande de texto y la vamos dividiendo en bloques más sencillos y entendiendo a profundidad qué es lo que cada bloque quiere decir. Y para eso, evidentemente, es necesario invertir tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en leer, en comprender, en apreciar la palabra de Dios? Igual, otra aplicación que podemos sacar de esta porción. El pueblo se levantó y estuvo de pie 6 horas escuchando la Biblia, como si Dios mismo estuviera al frente de ellos leyéndoselas. La pregunta para nosotros sería, ¿cuánto reverenciamos la Biblia? ¿Somos igual que el pueblo, entendiendo que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios? ¿Es Dios mismo hablándonos a nosotros? ¿O la leemos simplemente por cumplir? La leemos como un libro más, simplemente para salir del paso. Otra aplicación, ¿cuánto nos comprometemos a genuinamente comprender lo que el texto dice? ¿Cuánto tiempo invertimos en sumergirnos en el texto, en hablar del contexto, en leer antes y después, en investigar del contexto histórico, en estudiar palabras que no entendemos, en buscar el significado original de las palabras, en comparar traducciones, en consultar comentarios? ¿Cuánto tiempo invertimos en realmente comprender? ¿Cuánto tiempo invertimos en comprender lo que una persona nos dice desde el púlpito cuando estamos sentados en las bancas escuchando una predicación? O simplemente estamos ahí escuchando palabras sin hacer un esfuerzo por entender, porque es evidente que la responsabilidad de la persona que está en el púlpito es hacer un mensaje comprensible, pero si las personas que escuchan simplemente les entra por un oído y les sale por el otro, si no están prestando una atención reverencial como la que estaba teniendo este pueblo, ese mensaje nunca va a llegar a ser comprendido. ¿Cuánto estamos esforzándonos e invirtiendo tiempo y energía en comprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir? Una adecuada apreciación de la Escritura, una lectura y comprensión correctas es el primer paso hacia esa cultura celestial de la que debemos nosotros ser parte como creyentes. Porque la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Es todo el consejo de Dios útil para nosotros en nuestro diario vivir.
¿Y cómo vamos a vivir de acuerdo con lo que Dios dice si no conocemos y no comprendemos lo que Dios dice? Una buena apreciación de la Escritura nos va a llevar a una buena apropiación de la Escritura. Y ese es el segundo punto de esta predicación. Ya vimos la apreciación, la lectura y la comprensión de la Biblia. Invertir tiempo en entender qué es lo que el texto quiere decir. Pero ahora es necesario hacer una apropiación. Entender que lo que está escrito aquí también es para mí, también me incumbe a mí, también me señala a mí. Este texto no solo nos habla de esos judíos después del exilio. Este texto también tiene una relevancia para nosotros, así como los textos escritos en la época del Génesis, así como las cartas del Nuevo Testamento para creyentes en lugares completamente alejados del que nosotros nos encontramos. La apropiación la podemos ver en otros dos hábitos bíblicos que debemos tener como creyentes, que son el arrepentimiento y la adoración. Cuando el pueblo escuchó las palabras del libro de la ley, su reacción inmediata fue tristeza y llanto, porque habían escuchado todas las leyes que habían quebrantado, tanto ellos como sus padres, porque habían escuchado la profecía del juicio que vino sobre ellos, porque habían escuchado las maldiciones que traería su desobediencia, y que ellos habían visto de primera mano cómo se cumplían todas esas maldiciones. Cómo Dios decía que si ellos abandonaban a Dios y le daban la espalda y se iban en pos de otros dioses, Dios los iba a entregar en manos de sus enemigos, los iba a sacar de su tierra y esparcirlos. Este pueblo había visto el cumplimiento de esas maldiciones escritas en la ley y por lo tanto, al leer y ser conscientes de esto, su reacción fue de llanto. Este pueblo fue consciente de su pecado. Una correcta apropiación de las Escrituras, una correcta apreciación de lo que ellas dicen y una apropiación entendiendo que lo que ellas dicen habla de mí también, me va a mostrar mi pecado. Y tal como lo describe Santiago, la ley y la Biblia actúa como un espejo en el cual nosotros nos vemos y vemos todos nuestros defectos. Y si nos detenemos y volvemos otra vez al punto de invertir tiempo, si nos detenemos y comprendemos cuáles son esos defectos, vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Pero si simplemente pasamos rápidamente y nos vamos a seguir cargando los mismos defectos y los mismos pecados. Y vamos a seguir demostrando una cultura que no es la nuestra. Vamos a seguir pareciéndonos más al mundo del que nos tenemos que alejar y cada vez pareciéndonos menos al Dios al que tenemos que representar. Las Escrituras nos muestran quiénes somos nosotros y entender quiénes somos nosotros debe generar arrepentimiento. El pueblo, luego de leer el libro de la ley, más adelante, esto lo vemos en el capítulo 9, igual, por la cuarta parte del día, esto está en Nehemías 9:3, el pueblo, después de volver a leer la ley, de volver a ser recordado de su maldad, dice que duró la otra cuarta parte del día confesando sus pecados. Después de leer y comprender las Escrituras, debemos entender y comprender nuestro pecado, porque las Escrituras nos muestran quiénes somos nosotros y esto debe generar arrepentimiento. Leamos lo que dice Nehemías 9:32. Nehemías 9:32 dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardes el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. El pueblo es consciente de su sufrimiento y le dice a Dios: Dios, no dejes que este sufrimiento quede en vano o sea en vano, no lo tomes por poco, considera nuestro sufrimiento. Pero vean lo que dice el versículo 33. Sí, sufrimos,
pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Cuál era la causa del sufrimiento que le había venido al pueblo en el exilio y que tenían todavía, estando en la tierra que Dios les había prometido, pero rindiendo tributo a reyes extranjeros? ¿Cuál era la causa? Por nuestro pecado. Porque ni nuestros príncipes, ni nuestros reyes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres pusieron por obra tu ley. Seguramente, tanto los reyes como los príncipes, como los sacerdotes, como los padres, conocían la ley. Más adelante vamos a ver que estaban envueltos en una tradición religiosa, pero a pesar de que la conocían, y esto lo podemos comparar a que simplemente leían la ley, no la comprendían, y por lo tanto, al no comprenderla, no eran conscientes de su pecado, y esto no les causaba arrepentimiento. Pero este pueblo, al invertir tiempo en apreciar la Escritura, en leerla, en este caso escucharla, y comprenderla, ahora están dando frutos de arrepentimiento y entienden que su sufrimiento es justo porque ellos obraron mal delante de Dios. Y aquí podemos encontrar otra aplicación para nosotros. Somos conscientes de nuestros pecados porque somos confrontados por la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nuestro pecado es señalado. O simplemente leemos porque queremos recibir una palabra de aliento o una palmada de apoyo en el hombro en momentos difíciles. O simplemente leemos porque queremos sacar provecho de alguna situación difícil que tenemos. Las Escrituras nos muestran quiénes somos nosotros y esto debe generar arrepentimiento. Al mismo tiempo, las Escrituras nos muestran quién es Dios y esto debe generar adoración. Cuando el pueblo leyó este libro de la ley, recordó todo lo que Dios había hecho por ellos, desde la creación del mundo hasta el momento en el que estaban. Y recordar todo lo que Dios había hecho por ellos los llevó a demostrar y a darle adoración a Dios. Y si vemos el capítulo 9, vamos a ir viendo cómo Esdras en su oración va recorriendo toda la historia del pueblo de Israel desde el inicio y evidenciando cómo Dios ha estado con ellos a lo largo de todo el camino. En el capítulo 9, del versículo 5 al 6, vemos la creación de los cielos y la tierra. En el versículo 7 al 8 vemos el llamado de Abraham, la fundación del pueblo de Israel que hoy estaba ahí después del exilio. Del 9 al 12 vemos el éxodo de Egipto con mano poderosa, con prodigios y señales. Del 13 al 15 vemos cómo Dios da la ley a su pueblo para indicarles cómo deben comportarse. Del 16 al 19, y esto me gustaría que lo leyéramos, Nehemías 9, 16 al 19, vemos un patrón que se va a repetir a lo largo de la historia de este pueblo, y es la rebeldía del pueblo y la gracia y la misericordia de Dios sosteniéndolos y evitando que sean consumidos. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Rebelión del pueblo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto.
La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. El pueblo se rebeló, pero Dios estuvo con ellos. Por su misericordia no habían sido consumidos. Del versículo 20 al 21 vemos el cuidado que Dios tuvo del pueblo en su paso por el desierto. Estuvieron 40 años y la suela de sus zapatos no se desgastó. Del 22 al 25, cuidado y provisión en la tierra prometida. Dios dándoles esa tierra fértil que fluye leche y miel, cuidando de ellos, ayudándoles a conquistar los pueblos de esa tierra. Del 26 al 25, vemos el patrón de comportamiento del pueblo que encontramos en el libro de Jueces. Pecado del pueblo, castigo de Dios, arrepentimiento del pueblo, y Dios envía a un juez para liberarlos. Pero lo hacían constantemente y volvían a repetir ese círculo vicioso. Del 29 al 30 vemos la exhortación de los profetas durante el tiempo de los reyes. Cómo Dios constantemente estuvo cuidando a su pueblo, advirtiéndoles que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. Pero el pueblo no hizo caso. Al ver todo lo que Dios había hecho por ellos, la única reacción que el pueblo podía tener era adorarle. El inicio del versículo 32 de Nehemías 9 que acabamos de leer dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. El versículo 6 dice: tú solo eres Jehová. El versículo 5: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Cuando meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, que está contenido en su palabra, la reacción natural debe ser adoración. Debe ser reconocer que sin Él, que sin su misericordia, hace tiempo habríamos sido consumidos. Pero nuevas son cada mañana, su fidelidad se renueva, es grande y sigue cuidando de nosotros a pesar de nuestra rebeldía. Nuevamente, ¿cuántas veces adoramos a Dios por algo que Él hizo y que leímos y entendimos en su palabra? ¿Cuántas veces después de escuchar una predicación o tener un estudio bíblico en nuestras casas por nosotros mismos o en grupo, cuántas veces después de eso hemos adorado a Dios por algo que Él ha hecho? ¿Cuántas veces hemos exclamado y nos hemos postrado en oración reconociendo que Él es infinitamente superior a nosotros y que le debemos todo lo que tenemos y lo que somos? Las Escrituras nos muestran quién es Dios y esto solamente puede generar adoración. Una correcta apreciación de la Escritura me va a llevar a una correcta apropiación. Una correcta lectura y comprensión me va a llevar a arrepentimiento y adoración. Y el tercer punto que vamos a ver es que una correcta apropiación, una vez que soy consciente de mi pecado y me arrepiento por él, y una vez que soy consciente de la grandeza de Dios y le adoro por ello, es necesario que ponga todo esto que aprendí en acción. Y ese es el tercer punto, acción. ¿Y qué es la acción? Obediencia y compromiso. En el capítulo 8 vemos que el pueblo, después de leer la ley, se dio cuenta que en el mes en el que estaban, Dios había establecido que se celebrara una fiesta solemne en su honor, la fiesta de los tabernáculos, en la cual todo el pueblo dormía en tabernáculos por 7 días para recordar que el pueblo había dormido en tabernáculos cuando Dios los sacó de Egipto, para recordar que Dios los sacó de Egipto y los preservó después de haberlos sacado de la esclavitud. Esta fiesta se celebraba cada año. Cada año el pueblo durante 7 días en el 7º mes salía, habitaba en tabernáculos. Pero como les decía, a pesar de que el pueblo conocía la ley y a pesar de que el pueblo cumplía la ley, este cumplimiento y este entendimiento de la ley era algo meramente religioso, meramente ritual. Hacían las cosas en automático, sin realmente entender por qué era que lo estaban haciendo. Y eso lo podemos ver en este texto. El versículo 17 del capítulo 8, al final nos dice que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una alegría muy grande. Esto no quiere decir que el pueblo no había celebrado esta fiesta desde los días de Josué, sino que nunca la habían celebrado con la alegría que la celebraron ese día. ¿Cuál era el objetivo de esta fiesta? Recordar que el pueblo fue esclavo en Egipto, pero que Dios lo sacó
y habitando en tabernáculos los protegió hasta llevarlos a su tierra, al cumplimiento de las promesas hechas. Pero a lo largo del tiempo el pueblo simplemente perdió el norte de esta celebración y la hacía continuamente sin detenerse a pensar por qué. Y esto se denota en que no tenían gozo al obedecer la ley. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Pensemos en la cena del Señor, pensemos en los bautismos, pensemos en los servicios que le damos a Dios en algún ministerio. ¿Realmente entendemos por qué lo hacemos? ¿Realmente entendemos qué significa y esto nos da gozo? ¿Realmente entendemos que el hecho de servir a Dios es un regalo suyo y que por lo tanto deberíamos estar alegres de que Dios nos haya rescatado y haya capacitado a estos inútiles para poder servirle con manos limpias? Y eso nos genera gozo. O nuestro servicio simplemente es algo que hacemos automáticamente, por cumplir. O en el peor de los casos, que hacemos como si fuera una carga, que nos duele servir. ¿Estamos obedeciendo a Dios con alegría o solo por cumplir un rito más? ¿Por qué este pueblo celebró esta fiesta con tanta alegría? Porque entendieron qué había detrás de esta celebración. Porque así como el pueblo que estaba recién sacado de Egipto cuando se estableció esta fiesta entendía que era un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos, este pueblo, después de haber estado 70 años esclavos en una tierra extraña, regresando ahora a su tierra y escuchando la ley, se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Dios los sacó de un lugar de esclavitud, cumplió sus promesas y los ha cuidado desde el inicio hasta ahora. Y eso genera alegría. Una obediencia cristiana genuina genera alegría, genera gozo. Porque la obediencia no es una carga, es un privilegio, porque antes éramos incapaces de obedecer. Ahora Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo y cuando obedecemos debemos deleitarnos y alegrarnos de que ahora sí somos capaces de obedecer. Y esta obediencia el pueblo la selló con un compromiso. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, ¿qué es todo esto? Todo lo que Dios había hecho por el pueblo, la confesión y arrepentimiento por sus pecados que había hecho el pueblo y el perdón por los pecados que Dios había prometido al pueblo. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Recuerdan quiénes fueron los que no pusieron la ley de Dios por obra? Nuestros reyes, príncipes, sacerdotes. ¿Quiénes están tomando este compromiso? En este momento no había reyes, nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. ¿Y cuál era este compromiso? Nehemías 10, versículo 28. Antes de esto se viene la lista de todas las personas que firman esta promesa y dice: y el resto del pueblo, o sea, los líderes y el resto del pueblo firmamos esta fiel promesa. Los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, todo el pueblo como uno solo, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Cómo podríamos resumir este compromiso o esta promesa que hizo el pueblo? En 2 palabras: obediencia a la ley y aislamiento de la cultura de pecado que los rodeaba. ¿Por qué el pueblo de Israel había sufrido tanto a mano de sus enemigos? Porque desde el tiempo de los jueces había dado sus hijas a hombres extranjeros y sus hijos se habían casado con mujeres extranjeras. ¿Y qué causaba esto? Que la idolatría, el pecado, la cultura de esos otros pueblos se metiera en la cultura del pueblo de Dios y los llevara a desviarse y a caer en idolatría y pecado. Y por esta idolatría y pecado Dios los castigaba continuamente con esos mismos pueblos con los cuales se habían juntado. Este pueblo lo entendió a través de una apreciación de la Escritura, de leerla, escucharla y comprenderla, invertir tiempo en entender lo que la Escritura quería decir.
Se apropiaron de ella, entendieron que el pecado que estaba ahí relatado no era simplemente de los que salieron de Egipto o de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ese pecado era de ellos también. Que el Dios que relataban en esas páginas era su Dios. El Dios del cual ellos creían que los había abandonado era ese Dios majestuoso por cuya misericordia no habían sido consumidos y por lo tanto adoraron a ese Dios. Se dieron cuenta de los mandamientos que ese Dios les había dado y los hicieron con gozo, entendiendo que Dios les daba una oportunidad de adorarle y servirle para mostrar gratitud por todo el cuidado que él había tenido con ellos, e hicieron un compromiso de seguir obedeciendo a Dios, obedeciendo su ley y apartándose del pecado y de la cultura pecaminosa que los rodeaba. Esa es una cultura celestial, una cultura que lee y comprende lo que la Biblia quiere decir, que es confrontada por su pecado a la luz de la Escritura, que adora a Dios al darse cuenta quién es Él a la luz de su Escritura, que obedece con gozo agradeciendo a Dios la oportunidad de obedecer y que hace un compromiso de vivir en santidad porque Él es santo, nosotros también debemos ser santos, y de apartarse de la cultura pecaminosa que hay alrededor de nosotros. Y no solo apartarse, sino tener el compromiso de querer cambiarla. No ser cambiados por la cultura, sino nosotros cambiar a la cultura. En palabras de Pablo, no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y esa debe ser la cultura que nosotros como cristianos debemos demostrar. En conclusión, en medio de un mundo pecaminoso, de una cultura que por naturaleza se aparta de Dios, que se burla de Dios, que se burla de los creyentes. Hace poco, no sé si vieron, hubo una noticia de una masacre como de 50 cristianos en Nigeria. ¿Cuántos habían escuchado esa noticia? No sé si ustedes en México también la habían escuchado. ¿Me podrían levantar la mano, por favor? Hay como 3, 4 y aquí como, digamos, 6 por ahí. Ni una cuarta parte de los que estamos aquí, siendo cristianos, habíamos escuchado esa noticia. ¿Por qué? Porque sí está bien que si matan a el grupo que usted quiera, para no decir minorías, hacen un bullón y hacen movimientos y ponen las fotitos con un lazo negro y las banderas de colores y no sé qué, pero mataron a 50 cristianos simplemente por estar en un culto y al mundo le resbala. Quizá muchos lo celebren. Esa es la cultura del mundo que nos rodea. Una cultura que quiere sacar a Dios de todo. Quiere sacar a Dios de la familia, quiere sacar a Dios de la educación, quiere sacar a Dios del gobierno, quiere sacar a Dios de la misma iglesia, quiere sacar a Dios de la Biblia. Un cristianismo que quiere sacar a Dios de la Biblia. Esa es la cultura en la que nos desenvolvemos hoy en día. Pero nosotros, si verdaderamente somos creyentes, debemos demostrar una cultura celestial que aprecie la Biblia, que la lea, que invierta tiempo en entenderla, que invierta tiempo en ver su pecado a la luz de las páginas de la ley, en adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho, porque si seguimos aquí es porque su misericordia es grande y se renueva cada mañana. Una cultura que obedece con alegría y con gozo y que se aparta de esa cultura pecaminosa que quiere contaminar a la iglesia y a los creyentes. A pesar de que pueda haber muchas diferencias entre ustedes allá en México y nosotros acá, e incluso que pueda haber diferencias entre nosotros acá en Costa Rica y entre ustedes mismos allá en México. Y pensemos ahora que traía este ejemplo a colación, en esos hermanos en Nigeria o en Ucrania, que son como 2 de los países que más están sufriendo en este momento, o por lo menos que tenemos las noticias. Hay infinidades de diferencias entre nosotros. Empezando porque ellos están en guerra y siendo perseguidos y nosotros estamos disfrutando y riéndonos con tranquilidad total. Pero hay algo que nos une que es más fuerte que todas esas diferencias, es más fuerte que la distancia, es más fuerte que la cultura, es más fuerte que las tradiciones, y eso es Cristo. Porque Cristo de ambos pueblos hizo uno, dice la Escritura, hablando de judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando las barreras. A través de la cruz de Cristo trajo paz entre ambos pueblos que antes eran enemigos. Y si aquí hay creyentes, y si allá hay creyentes, todos tenemos en común a Cristo y todos deberíamos reflejar esta cultura que hubo detrás de este avivamiento, que hizo que un pueblo que llevaba 70 años lejos de su identidad volviera a Dios, a obedecer
y apartarse del pecado. Y en medio de ese mundo que odia a Dios es necesario que la juventud se levante y tenga esta cultura. Y la única forma de poder demostrar una cultura celestial es alejándome de lo terrenal, hacer morir lo terrenal en mí, como dice Colosenses, y poner la mira en las cosas de arriba. Es necesario que nos levantemos, tomemos acción y tengamos un compromiso. Una cultura con fuertes hábitos y disciplinas bíblicas. Porque ahora más que simplemente ticos o mexicanos, ahora somos ciudadanos del cielo. Porque ya no hay diferencia, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos en Cristo son uno. Si ya somos ciudadanos del cielo, comportémonos como tal, tengamos una cultura celestial. Y es importante mencionar que si alguien no es ciudadano del cielo, es imposible que demuestre una cultura celestial. Y la cultura que va a demostrar es esta cultura que se aparta de Dios, que le echa a Dios la culpa por todo, que se rebela continuamente contra Dios y apenas le pasa algo malo, le echa la culpa y lo señala, que le da la espalda una y otra vez siendo ciego a todo lo que Dios ha hecho por esa persona. Si hay alguien que se siente identificado con esta cultura, que su vida diaria demuestra una desobediencia consciente y constante a la voluntad de Dios, no va a poder demostrar una cultura celestial. Y al igual que el pueblo, cuando le llegue el castigo por su pecado, va a decir: todo esto vino a nosotros por nuestro pecado. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Para esas personas que no tienen una cultura celestial, este Dios, cuyas maravillas leemos en su palabra, es tan maravilloso, tan misericordioso, tan amoroso, que a pesar de que nuestra cultura es completamente ajena a su santidad, que le ofende y transgrede su ley diariamente, Él, lejos infinitamente de nosotros, se acercó y se hizo como uno de nosotros. Fue víctima de una cultura que le odiaba, a tal punto que lo mató. Él murió después de haber vivido una vida perfecta, sin pecado, siendo completamente diferente a todos nosotros, alejado por su santidad de nosotros, siendo inocente, murió como el más vil pecador. Y Dios hizo esto para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta cultura celestial, para que seamos habitantes del cielo, para que cambiemos nuestro rumbo de la condenación y el castigo hacia la salvación y la eternidad con Él. Y la única manera de poder ser ciudadano del cielo es ser adoptado por la única persona que está en el cielo, por el Padre que está en los cielos. Y la única forma de hacer esto es reconociendo nuestro pecado, igual que el pueblo, entendiendo que el castigo sobre nosotros es justo porque Dios ha hecho rectamente y nosotros hemos hecho lo malo, pero que Él es grande, poderoso, fuerte y misericordioso, y que por su gracia Él ha provisto una solución para nuestro problema. A Jesucristo su Hijo muriendo, pagando el precio en nuestro lugar y resucitando al tercer día para llevarnos a Dios. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si alguien ya ha creído en el Evangelio, ha apreciado el Evangelio, lo ha leído, lo ha entendido que habla de Él, se ha arrepentido y ha adorado a Dios por la salvación regalada y ha tomado un compromiso de obedecer a Dios y seguirle por el resto de su vida, creyendo y depositando su fe en Cristo, esa persona es ciudadano del cielo y puede demostrar una cultura celestial. Y esa oferta está abierta para todos, porque ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, y me permito añadir, ni mexicano ni tico. Porque Dios ha hecho de todos los pueblos uno a través de Cristo. Y ese pueblo que Dios ha hecho uno es un pueblo celestial que es peregrino en esta tierra y está esperando regresar a su hogar. Si ya somos ciudadanos del cielo, comportémonos como tal. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que podemos
disfrutar, Señor, de escuchar tu palabra, de tener comunión unos con otros, de ver, Señor, otros hermanos en otro país, de entender que a pesar de nuestras muchas diferencias, somos uno en Cristo y que tú nos has salvado a nosotros de nuestros pecados, así como los has salvado a ellos de sus pecados, que moriste por ambos, que ofreces salvación a ambos, que ofreces esta cultura celestial a ambos. Señor, gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, y si estamos aquí es simplemente porque tú nos has guardado en cada paso de nuestras vidas. Señor, perdónanos si no hemos sido conscientes de quiénes somos a la luz de tu palabra, y permítenos, Señor, que cada vez que abramos las páginas de este libro nuestro pecado salga a flote, y que ese pecado que vemos en nosotros genere arrepentimiento, que nos apartemos de él, Señor, y al mismo tiempo, al ver el perdón que tú nos ofreces, que te podamos adorar por ello. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Ayúdanos a recordar que hay otros hermanos en otros lugares que, a pesar de que tengan contextos muy diferentes, culturas muy diferentes, ambos pueblos somos uno en ti, Señor, y que por lo tanto debemos orar unos por otros, podemos apoyarnos unos por otros, y podemos descansar en que lo que estamos pasando nosotros lo están pasando muchos otros hermanos alrededor del mundo, y que el mismo Dios que los libera a ellos nos puede liberar a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.